Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos en el amor de Jesucristo en esta hermosa tarde de viernes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente para conectarnos con el Señor en este viernes, casi ya fin de semana, y podemos gozarnos ante la presencia de Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Así que les invitamos, hermanos, a que estemos juntos para orar, para cantar, para meditar en la palabra, tener un tiempo de reflexión y de esta manera decirle al Señor que Él es bendito. ¿Por qué? Porque ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido. De tal manera no podemos ofrecerle otra cosa más que gratitud, nuestro corazón, nuestra vida y la adoración que Él merece. Así que bienvenidos, hermanos, hermanas, jóvenes, aquellos que se están integrando tal vez. Todos sean bienvenidos y que juntos podamos nuevamente estar un tiempo en comunión con Dios y que la iglesia de Jesucristo, el divino Salvador, sea pastoreado por nuestro buen pastor a través de su palabra y que crezcamos cada día más y más en Él. Bienvenidos después de este preludio donde nos invita este canto a orar. Recordemos, si estuviéramos en nuestros días normales, hoy tocaba la velada de oración de cada fin de mes en la iglesia. Pero podemos orar en nuestros hogares, podemos tener un tiempo, después de que podamos terminar ese tiempo devocional, pueden ustedes orar en casa por diferentes necesidades, pero ahorita vamos a concentrarnos para que juntos podamos orar, adorar el nombre del Señor y sobre todo recibir su palabra. Vamos a comenzar, vamos a tener el llamamiento a la adoración. El Señor nos invita a invocar su nombre por lo que Él es. Salmo número 34 del 1 al 8. Va a aparecer en la pantalla por si no tienes tu Biblia ahí a la mano, para que juntos podamos leer las Escrituras. Salmo número 34 del 1 al 8 dice de esta manera, todos juntos, amados hermanos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Amén. Dichoso el hombre, feliz el hombre que confía en Dios. Así que la invitación de Dios es que nos acerquemos al trono de su gracia para bendecir su nombre. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y después de esta oración de invocación, entonemos juntos un himno que nos habla del reconocimiento al Dios vivo y verdadero y que debe ser glorificado porque Él es bendito. Oremos. Amantísimo Dios, nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites nuevamente estar ante tu presencia como iglesia, como una sola familia, a través de este tiempo de devocional, para conectarnos contigo, Señor, y también gracias te damos por las familias de la iglesia, por las familias donde quiera que se encuentren en diferentes estados, tal vez de la República, diferentes pueblos también que nos ven, que se conectan. Gracias te damos porque les das ese deseo, Señor, de poder hacerlo y que juntos podamos glorificar y bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que bendigas este orden que tenemos para glorificarte en estos momentos, Señor, y que mires solamente nuestro corazón, la intención con que lo hacemos. Si hay alguna imperfección, Señor, no lo tomes en cuenta, porque, Señor, sabemos que nosotros somos imperfectos, pero sí queremos darte lo mejor y que tu Espíritu Santo sea que nos ayude, Padre. En tus manos nos depositamos, en tus manos deposito a la iglesia y que juntos podamos estar concentrados en unos minutos para estar en relación contigo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a entonar, hermanos, este himno. Señor, bendito seas. 324 ahí en nuestros himnarios. Vamos a
a reconocer que el Señor siempre es bueno. Ahí en el Salmo 124, versículo número 6, dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a ellos. Así que Dios sea glorificado. Señor, bendito seas, bendito me es mí, porque si artero el mundo, su red nos arma hostil. En nuestro pecho enciendes la llama de la fe, y el mundo y red podemos hollar con nuestro bien. La fe que al hombre anima, tu más precioso don, es luz en las tinieblas, alivio en la aflicción, amparo al desvalido, al náufrago salud, tesoro de alegría, cimiento en la verdad. Por eso yo te adoro, por eso creo en ti, de quien la viva canta, sin precio recibí. Confirma ya te sienta, Señor, mi humilde fe, y cual soy tuyo ahora, por siempre lo seré. Amén. Que el Señor sea siempre bendito en nuestros corazones y no perdamos de vista que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer la palabra, hermanos, en la lectura bíblica de esta tarde, de esta hora, en el libro de Génesis, capítulo número 45. Vamos a leer las Escrituras y les invito a que leamos juntos del 1 al 8. Los primeros 8 versículos de igual manera va a aparecer en la pantalla para que podamos juntos leer y ver el contexto en el cual estaremos hablando en esta hora. Del 1 al 8 la palabra dice de esta manera: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí la palabra del Señor. Y vamos a tener este momento para meditar en una pequeña reflexión
en este día viernes, donde podamos sentir la presencia del Señor y nuestro tema sencillo, viendo todo lo que estamos atravesando día a día, hermanos. Seguimos recibiendo palabras de fortaleza de parte de nuestro Dios. Así que nuestro tema, nuestro pensamiento de hoy es venciendo lo negativo. Hace 2 viernes anteriores vimos la vida de Josué, cómo vivió valiente bajo las presiones de la vida. Pero hoy vamos a ver otro personaje más donde fue valiente para vencer lo negativo. Y este hombre es José. ¿Cómo le hizo para vencer lo negativo? Lo negativo en el cual le rodeaba día a día, cosas que para él pudiera haber sido fácil aventar la toalla, pero no lo hizo, porque todo lo negativo en relación a lo que la Biblia nos enseña es del enemigo, sino que Dios quiere que seamos victoriosos, porque Dios dice, de los valientes arrebatarán el reino. Así es que a veces nosotros pensamos negativamente. Cuando recibimos algo, inmediatamente pensamos negativamente. Pero hoy el Señor dice, sean valientes. Hay que vivir venciendo lo negativo. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y esta tarde sea nuestra reflexión en esta hora. Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente, gracias te damos porque nos permites cantar, nos permites orar, pero nos permites también escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que en esta hora sea quien el Espíritu Santo que nos hable, Padre, nuevamente, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor, necesitamos fortaleza, necesitamos palabra que nos conforte nuestro corazón, y te pido que sea la tercera persona de la Trinidad que nos hable, que nos abra el entendimiento, que nos dé un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz. Pero también te pedimos, ayúdanos a ponerlos en práctica de tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todos los días, hermanos, hermanas, cuando abrimos los periódicos o vemos la televisión, todos los días, y si a alguien le gustan mucho las noticias, mañana, tarde y noche, siempre el 90% de las noticias son negativas. Por ejemplo, traje algunos periódicos, yo dije, voy a encontrar algo bueno, pero encontré 3 cosas en uno solo y luego busqué en otras y dije, malas noticias. Uno de ellos dice, grave crisis por el déficit de medicinas. La gente vive en incertidumbre. Pacientes están desesperados porque no hay medicinas en sus clínicas. Y bueno, dije, esa es una noticia, y me fui a otro periódico buscando algo bueno. Encontré esto, no es nada bueno, dice, hayan muerto a un joven de 20 años. Un accidente, exceso de velocidad. Simplemente iba manejando a exceso de velocidad y terminó con su vida. En la misma página del periódico dice, resulta ileso otro joven después de volcar su auto. Elementos de la Cruz Roja y Tránsito arribaron al lugar, pero el joven quedó muy lastimado. Y si seguimos buscando, dice otro más, albañiles desesperados porque no tienen trabajo. ¿Y qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Le vemos las noticias, puras noticias malas. El 90%, repito, noticias negativas. Hermanos, desde siempre el maligno también es portador de malas noticias en nuestras vidas.
Su intención, la intención del maligno es confundirnos, molestarnos, decepcionarnos, malhumorarnos, incluso aniquilar nuestra confianza en Dios. El enemigo quiere que nos llenemos de amargura, que nos llenemos de enojo con cualquier cosa y que nos volvamos negativos. Yo no sé cuántos de ustedes ya están pensando negativamente con la pandemia que estamos atravesando. A lo mejor alguien de ustedes ya está desesperado y dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya no vamos a salir, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así, qué mala vida, etc. Pero generalmente, hermanos, el negativismo se manifiesta como renegando de todo y por todo, generando un estado de insatisfacción permanente. Hay personas que son negativos en todo. Y repito, yo no sé si con esta pandemia algunos están ya volviendo hombres o mujeres negativos. ¿Y cómo se les califica a las personas negativas? Se les califica a las personas negativas, aquellos, como lo hemos escuchado, que no les calienta ni qué, ni el sol. Y hoy quiero hablarles de un hombre que venció el negativismo, que tenía mucho por qué vivir o pensar negativamente, pero no lo hizo. Le habían ocurrido las peores cosas en esta vida y tenía todo para renegar de Dios, el Dios de la vida. Y me refiero a José, ese joven que lo vendieron sus propios hermanos. Uno quería matarlo porque le tenían envidia, pero finalmente la intervención de otro hermano, dijeron, ¿sabes qué? No lo matemos, mejor lo vamos a vender, nos conviene porque, miren, no nos vamos a manchar de sangre, aparte nos van a pagar. Y entonces lo venden, lo compraron unos mercaderes, lo llevan a un pueblo extraño para José, donde se hablaba otra lengua, donde se vivía otro tipo de costumbre, donde realmente era una nación diferente en el cual él había crecido. Llegó a trabajar de sirviente en una casa de un hombre importante. Se le acusa injustamente, fue echado en la cárcel, y a partir de ahí José empieza o comienza las penurias de su vida. Avanza y avanza sus penurias hasta que viene la manifestación de Dios en su vida. Pasaron 13 años de sufrimiento para la vida de José. 13 años donde Dios probó su fe. 13 años donde Dios probó realmente si creía en él a través de diferentes circunstancias. José venció todo esto, venció el negativismo. El maligno no pudo lograr que José cayera en la amargura, en la desconfianza. El maligno no pudo con José para que José se desconectara con Dios o desconfiara de la existencia de Dios. La Biblia dice que Satanás no logró que este joven José fuera un hombre negativo, a tal punto que Dios le dio la capacidad para hacer esta siguiente declaración. Génesis 45, versículo 8. Miren la declaración de José. Con todo lo que le pasó, cuando está frente a sus hermanos, él pudo haber dicho, ahorita me las van a pagar, pero no. ¿Qué hace José? Dice el versículo 8, le dice a sus hermanos, no me enviaron acá vosotros, sino el que me trajo fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué se ocupa, hermano, hermana, para ver la vida como lo vio José? ¿Qué tipo de anteojos hay que ponerse para ver la vida de esta manera?
Porque nosotros, si alguien nos hace un daño, si alguien habla mal de nosotros, inmediatamente queremos pensar mal, queremos pensar negativamente de esa persona y estamos ya enojados con esa persona, queremos desquitarnos, o si no queremos vengarnos, pero de perdido, no queremos hablarle ya a esa persona. No queremos ya tener contacto con esa persona. Y miren lo que hace José. Por eso la pregunta, ¿qué se ocupa tener para ver la vida de esta manera? Perdonar, abrazar y decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante y vencer lo negativo. 3 cosas. ¿Qué tenemos que hacer para vencer el negativismo, hermanos? Número 1, necesitamos amar a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, amar a Dios. El primer mandamiento nos dice allá en Deuteronomio capítulo 6, donde se le da las indicaciones al pueblo de Israel, empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, José lo aprendió. Todavía no se daba ese mandamiento, pero José era inspirado por Dios, era movido por el Espíritu Santo, de tal manera que en vez de pensar negativamente, de vivir negativamente, él siempre vio las cosas como Dios lo veía. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Si amamos a Dios, podemos amar a las personas aun cuando te hayan hecho algún daño. Y eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, allá en el Nuevo Testamento, versículos 20 y 21. Dice de esta manera, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también su hermano. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto para pedir comida, hay hambre en todo el país, vienen a buscar ayuda. De repente, José ve a sus hermanos que ellos mismos lo vendieron. ¿Y cuál es la lógica mínima que podía hacer José? ¿Cuál es la lógica mínima que podía hacer José, hermanos? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es la reacción que debió tener José después de haber visto a sus hermanos que lo vendieron? La lógica humana sería vengarse, desquitarse. El hermano que yo vendí, podría decir uno de ellos, estamos frente de él. Pero miren, está ahora este José en una posición de autoridad. Diríamos como buenos mexicanos, José tenía el sartén en sus manos para darle a sus hermanos. Pero miren, tan bueno es Dios que le puso un espíritu de amor, de manera que dice la palabra del Señor. Sus hermanos, cuando José se da a conocer, ellos pensaron y dicen, ahora sí tiene la suya, ahora sí se va a vengar, va a querer hacer lo que él se le va a placer, su gana con nosotros, decían sus hermanos. Y ellos dicen, bueno, ni modo, ellos están temerosos, con miedo. Y cuando José les hace ver que está hablando con ellos de una manera amorosa, fueron sorprendidos sus hermanos. Ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Los hermanos de José estaban tan preocupados. Pero miren, nuevamente repito, 45 de Génesis capítulo, versículo 8, dice, ¿saben qué? No se preocupen, no les voy a hacer daño. No me enviaron ustedes aquí a Egipto, sino Dios. Claro, Dios los usó, Dios permitió que ustedes trabajaran malamente, pero Dios tenía buenos propósitos. Así que Él les dice, relájense,
no se preocupen, todo es permitido por el Señor, y cuando Dios permite las cosas, Dios tiene un buen propósito para la iglesia, para sus hijos, para las familias. De manera que todavía José le dice, ustedes, sin darse cuenta, hicieron la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando de esta manera, para que cuando llegase este momento de crisis, ustedes iban a tener de qué comer. Y Dios me había elegido antes de la fundación del mundo para usarme como un instrumento para bendecir al pueblo de Egipto, pero sobre todo al pueblo de Israel, para bendecirles a ustedes como familia. Por tanto, no me enviaron ustedes, fueron instrumentos, pero el que me trajo fue Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en estos tiempos difíciles? ¿Estás pensando negativamente? ¿Le quieres echar la culpa a alguien de lo que te está pasando? ¿Tienes el sartén sobre sus mangos para querer desquitarte, vengarte? Ama a Dios y ve las cosas como Dios lo ve. Dios usa diferentes métodos con tal de bendecirnos. Pero necesitamos, para entender eso, necesitamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Se ocupa en la vida para ver las cosas como Dios lo ve. Amar a Dios. Porque nosotros inmediatamente, cuando nos pasa algo o nos quieren hacer algo, nos ocurre algo negativo, ya estamos siendo despotrincados, ya estamos malhumorados, ya estamos hasta incluso, es fuerte lo que voy a decir, pero sucede. Hay hermanos, hay cristianos, incluso en un momento de desesperación, hasta maldicen. Ya están confrontando a Dios, diciéndole, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu cuidado? Si estoy enfermo, si no sano. Y comienzan a buscar personas culpables. Sus rostros cambian, sus actitudes cambian, su tono de hablar cambia, y se les olvida que son hijos de Dios. Por eso, ¿cómo vencer el negativismo? Número 1, hay que amar a Dios. Número 2, ¿qué se necesita para ver la vida como lo vio José? 2, creerle a Dios. Creerle a Dios. Allá en Marcos 9:23, dice la Escritura, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y en Jeremías 29:11, dice el Señor de esta manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia dice entonces hay que creerle a Dios. Ese es nuestro punto número 2 para vencer el negativismo. Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es santo. Él te ama, hermano, hermana. Él no puede, dice la palabra, pensar nada negativo en contra tuya. Dios es el único ser en el universo que no busca en ningún momento tu mal. Dios es el único ser en todo el universo, en toda la creación, que está buscando tu absoluto bienestar. Y entonces, Dios le importa tu vida. Dios le importa tu prueba que estás pasando. Dios le importa tu trabajo, tu familia, tu dinero, tu salud. Dios le importa todo lo que tienes. Pero Dios le importa tu vida espiritual, sobre todo. Y entonces, créele a Dios que Él tiene pensamientos de bienestar.
y no de mal. Él siempre desea lo mejor para ti. Dios está buscando entonces tu bienestar. De modo que cuando ocurre algo aparentemente negativo en ti o en tu vida o en tu familia, reposa, relájate, no empieces a brincar de enojo. Ese es un tiempo que Dios te da. ¿Para qué? Para que practiques la paciencia. Y miren, muchas veces no entendemos el trabajo de Dios. Muchas veces explotamos, nos enojamos con cualquier cosita y se nos olvida que el Señor quiere ver nuestra paciencia. Por eso, desarrolla la paciencia creyéndole a Dios, aún con las cosas malas que puedas atravesar, hermano, hermana, aún con la situación difícil que puedas atravesar, créele a Dios. Es decir, Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Aún las circunstancias difíciles, Dios lo va a usar para darte un bienestar. Y espera la respuesta de Dios. No te adelantes, hermano, hermana. Así que, ¿cómo vencer el negativismo? Ama a Dios. Número 2, créele a Dios, porque tiene pensamientos de mal, aún usando las cosas negativas en tu vida o las cosas difíciles. Y número 3, de manera sencilla, y ya lo hemos platicado, ¿cómo vencer el negativismo? Habla con Dios. José hablaba con Dios en vez de pensar negativamente con todo lo que le pasaba. Y esto lo vemos en Génesis 41:16. Dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es cuando Faraón le dice, José, necesito que me interpretes el sueño. Y José le dice, no, yo no soy, Dios es el que hace eso. Yo puedo hablar con él, yo puedo comunicarme, yo puedo decirle que me revele. Y entonces José habla con Dios y dice, él da respuesta. Entonces José tenía una relación creciente con Dios, hablaba con Dios, y de esa manera le ayudaba a vencer el negativismo. Por eso, hermano, no estás solo en el momento de crisis. En el momento de la crisis, en este momento que estamos atravesando la pandemia del coronavirus, habla con Dios y dile, Señor, oriéntame, dame paz. Muéstrame hacia dónde me quieres llevar como persona, como familia. Dame la luz. Condúceme conforme a tus promesas y yo quiero seguir tus pisadas. La pregunta de esta tarde es, ¿amas a Dios? Si tú amas a Dios, repito el texto que viene en Romanos 8:28, que también lo hemos visto en otras ocasiones. Todos los que aman a Dios, dice la Biblia, todo les ayuda a bien. Entonces, dice la palabra del Señor, Él se compromete a suplir tus necesidades, a dar lo que necesitas. Pero todo lo negativo que hay en ti, hermano, hermana, dice el Señor, conviértelo en algo positivo. Ve algo bueno. No te dejes llevar, no te vayas hacia abajo. Que todo lo negativo que tal vez estés atravesando, lo que esté ocurriendo en tu vida, en la soberanía de Dios, Él lo va a usar para que finalmente resulte para tu bien. Pero tienes que esperar. Tienes que esperar la respuesta de Dios. ¿Cómo? Orando. Orando, intercediendo y esperar la respuesta. Por eso, para ir concluyendo esta reflexión, podemos ver algo sencillo. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros oramos a Dios, si nosotros nos comunicamos con nuestro Dios, hablamos con Dios, podemos disfrutar
de los resultados de Dios. Cuando estén tal vez más libres ahí en sus casas, pueden leer Génesis capítulo 45 del 9 en adelante, versículo 9 al 45, y van a disfrutar la lectura y van a ver cómo Dios trajo buenos resultados en la vida de José y sus familias, porque José amaba a Dios, le creyó a Dios y hablaba con Dios. Cuando José nos enseña la palabra que fue un varón de Dios que venció el negativismo, Dios le recompensó su vida y toda su descendencia. Así que lo único que les puedo decir en esta tarde también es que la familia de José fue a Egipto. Ahí empezó digamos, el crecimiento del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que fueron recompensados, se les dio una tierra que no era de ellos, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, donde posteriormente el Señor manifestó su gloria. Y la familia de José fue bendecida con esta mudanza de Canaán a Egipto. Y entonces es producto de una ausencia de venganza. ¿Se imaginan? Si José se hubiera vengado cuando sus hermanos van a pedir alimento, el Señor no los hubiera recompensado dándoles una tierra. Una actitud positiva, hermanos, hermanas, siempre traerá bendición a nuestras vidas. Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, también fue un hombre siempre positivo. Siempre Él tuvo su mirada en la cruz del Calvario. Fue tentado por el diablo, pero Él dijo: no, yo puedo convertir las piedras en pan, pero ese no es el propósito de mi Padre. El propósito es que yo vaya a la cruz. José es tipo de Cristo. José lo vendieron sus hermanos por 20 piezas de plata. Cristo, siendo inocente, lo vendieron por 30 piezas de plata. José lo metieron a la cárcel injustamente. Cristo lo condenaron injustamente. José fue el salvador de la muerte por la causa del hambre de sus hermanos. Cristo es el salvador de nuestras vidas. Así que, hermanos, termino la reflexión. Esperen la respuesta de Dios. Él va a hacer algo bueno con todo lo que estés pasando, con toda esta pandemia, porque Él nos ama. Él se ha comprometido con nosotros y estará con nosotros, dice la palabra, hasta el fin del mundo, para que nos vaya bien en la vida. Posiblemente está ocurriendo algo en tu vida que tal vez tú estás diciendo: pero yo no veo por dónde todo esto es para mi bien. Recordemos que el ser humano somos finitos, somos limitados. Mejor vamos a sentarnos, vamos a amar a Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a platicar con Dios cada vez más y esperemos y disfrutemos los resultados que Dios quiere darnos en el futuro. ¿Con qué lentes quieres leer la historia de tu vida a partir de hoy? ¿Con los lentes humanos o con los lentes de Dios? Hay gente que no le calienta ni el sol. Hay gente que cree que ya no hay más que hacer. Ya están por los suelos, están ya desanimados, puras malas noticias, y con todo lo que está allá hay gente que ya se desesperó. Y hay gente que dice: ¿sabes qué? No vamos a salir de esto, mejor aquí lo dejamos. Si tú tienes un pensamiento negativo, hermano, hermana, cambia tu perspectiva. Siéntate y espera lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia,
¿Por qué? Porque Él te ama. Espera con paciencia, hermanos. Espera con paciencia los resultados, ¿sí? Lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero también, número 2, cambia tu perspectiva de ver las cosas para ver la vida perspectiva de Dios. Así que, hermanos, esa es la reflexión de esta tarde. Ante las circunstancias, ante la pandemia, ante la desesperación, si alguien de ustedes ya estaba pensando todo negativo, ya no va a ser igual, ya no vamos a volver al templo, ya no va a ser lo mismo, no pienses eso. Todo esto Dios lo hace para que reafirmemos nuestra fe, para que cuando volvamos con corazones, como lo he dicho anteriormente, con corazones transformados, porque Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas y para que disfrutemos el día de mañana los resultados de la actuación de Dios para la vida de su iglesia. Así que, hermano, hermana, aparte de la pandemia, si estás pasando momentos difíciles, enfermedades, situaciones complicadas, situaciones económicas, pruebas de diferentes tipos, no pienses negativamente. Ve tus problemas, tus situaciones desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo? Que Dios va a usar todo eso para tu bien, aunque no lo entiendas ahorita, pero lo usará para tu bien. José, lo vendieron, pasó 13 años de prueba y en los 13 años nunca renegó, pero al final de cuentas Dios lo recompensó, y como José amaba a Dios, José estaba día a día creyéndole a Dios, y José platicaba con Dios. José dijo: ustedes no me trajeron aquí. Se refería a sus hermanos y le dijo: Dios me trajo aquí. Vio las cosas positivamente, vio las cosas desde la perspectiva de Dios, y Dios recompensó no solamente a él, sino toda su familia. Hermanos, veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y verán cómo tu familia será bendecido y vas a disfrutar los resultados de la actuación de Dios para tu vida, porque Dios tiene buenas cosas utilizando tu situación difícil. ¿Crees eso? Amén. Amén. Esta es palabra del Señor y vamos a orar. Vamos a ir terminando y recibamos la bendición del Señor, y que esta reflexión nos ayude, hermanos, a amar a Dios, que nos ayude a creerle a Dios en estos días y todos los días de nuestra vida, y no dejemos de hablar con Dios desde nuestros hogares, y veremos los resultados, cómo el Señor actúa en nuestras vidas para nuestro bien. Amén. Amén. Vamos a orar y recibamos la bendición. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de tener un tiempo de reflexión de tu palabra. Gracias porque siempre nos enseñas, Señor, que tú eres tan bueno y nos das las herramientas para no caer en las manos del enemigo, que siempre quiere que pensemos negativamente, siempre nos quiere llevar a que vivamos en amargura, en enojo, y sobre todo, el enemigo siempre quiere que nos desconectemos de ti. Señor, pero gracias a tu palabra, a través del personaje de José, nos enseñas que nunca debemos, Señor, de vivir negativamente, sino hay que vencer el negativismo amándote más y más, creyéndote a ti, Señor, pero también día a día platicar contigo y ver la perspectiva de la vida a la perspectiva tuya, Padre. Que tu palabra sea para fortaleza de nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a seguir caminando en fe en estos momentos difíciles. Bendice a las familias, Señor, en esta hora, la familia de las iglesias. Señor, oramos en esta hora nuevamente. Queremos poner en tus manos la vida de nuestro hermano Armando González. Señor, sabemos que sigue también en este tratamiento médico. Señor, te rogamos
para que tú seas con él, con su esposa, nuestra hermana Emma, darles la fortaleza que necesitan, Señor, a nuestro hermano Javier Trujillo, Señor, nuestro hermano de la familia Chaires, para que tú también pongas todos los medios necesarios, Padre Celestial, y que puedan ver tu poder y tu gloria. Y como dice tu palabra, que todas las cosas ayudan a bien, Padre. Señor, tú conoces nuestras necesidades, cada uno de nosotros. Conoces las necesidades de tu pueblo en general, Señor. Necesidades espirituales, económicas, físicas, emocionales. Señor, te pedimos que tomes en tus manos nuestras vidas. Toma en tus manos nuestras familias. Y Señor, danos de tu paz, danos de tu consuelo y danos esa esperanza que siempre, Señor, sabemos que hay esperanza en ti, pero nosotros muchas veces por las situaciones llegamos a desconfiar. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, reconforte nuestra vida y que vayamos terminando este día confiando en tus promesas y sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, en tus manos deposito a las familias, a todos nuestros hermanos que pudieron estar entre nosotros. También te pedimos que los bendigas grandemente. Y ahora, mis amados hermanos, Iglesia del Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con toda la Iglesia que ama y espera su venida. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y mañana sábado, desde mañana nos preparemos para el domingo, seguir alabando a nuestro Señor y seguir recibiendo palabra de Él. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén.